Pulso económico del lunes que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35, a la bolsa española. A cierre 0,53 de avance, el índice general alcanza los 13.518 puntos, con algunas acciones que hoy pues, han tenido buen desarrollo. Acciona Energía es la que más, 2,70 arriba, Unicaja 2,46 arriba y Solaria 2,32 de subida. En el lado rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor, Arcelor 0,59 abajo, como ven la peor tampoco es un drama, 0,59 abajo. Telefónica 0,51 abajo, Ferrovial 0,48 abajo. Y a continuación les voy a adelantar lo que a modo de titulares creo yo que va a ser el meollo de nuestra mesa de análisis económico. Esa mesa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que abordar una insólita situación. Decía hoy Sánchez en Barcelona, en unas jornadas de economía, que va a abrir mañana una consulta pública sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Y eso ahí lo anuncia en Cataluña, claro. Mientras Puigdemont le reclama al gobierno que vete esta operación y al mismo tiempo que los inversores se hacen fuertes en el capital del Sabadell. Y hablaremos también del Banco Santander, que ha vendido el 49% de su filial polaca Erste Group y que destinará 3.200 millones a recompras de acciones. Bueno, pues ya sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado de estar un lunes más, porque el pasado no lo pudimos hacer por apagón y estoy viendo a ver cómo está la luz. Es verdad, efectivamente. Pues ha pasado una semana y aún no sabemos de quién es la culpa. Yo me imagino sí, ya. de quién es, de Red Eléctrica. Pero presuntamente todo. Yo cuando fui consejero de Red Eléctrica recuerdo que siempre el gran problema era ir incorporando a la red en las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica. Y probablemente ha ocurrido algo parecido, un exceso de energía fotovoltaica, no teniendo además energías firmes que mantuvieran la tensión. Ya sabe que está prohibido decir eso. Sí, está prohibido ya en España casi todo, hablar de casi todo, pero efectivamente. Bueno, don Ignacio Bachiano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, muy buenas tardes, Juan. Head of Distribution en Iberia de Leverage Shares. Bueno, vamos a ver, ¿cómo han visto ustedes la sesión de la bolsa en el día de hoy, en el que estamos ya raspando máximos anuales? Sí, en el caso de España sí, superábamos ese de 13.500. Yo que estoy siempre mirando más a la bolsa americana, pues estaba recortando un poco tras los últimos rebotes que había tenido, digamos, en los últimos días. Parece como que el mercado se va asentando y que quiere subir, pero tampoco me fiaría mucho de este rebote y veremos qué más nos depara la geopolítica, Trump y la bolsa en general. ¿Ha habido algún resultado muy sorprendente en la bolsa americana, de las grandes tecnológicas? Sí, efectivamente, las grandes tecnológicas han publicado ya casi todas, como que el mercado está mirando positivamente esos resultados, por ejemplo, resultados de Apple que fueron con una subida de venta de iPhones de un 16%, pero también el mercado se pregunta si la gente se está, digamos, haciendo acopio de los iPhones antes de que suban por los posibles aranceles de Trump. Por lo tanto, como que cada compañía está tomando con mucha precaución esos resultados y diciendo o siendo muy cautelosa en cuanto a las previsiones para el resto del año. Profesor Iranzo, ¿cómo has visto la sesión ahí? Pues normal. Visto normal porque yo creo que lo que está es recogiendo varios asuntos importantes. En primer lugar, que hay una gran liquidez en el mercado, y eso se sigue manifestando, y lo hemos comentado aquí, que se habían batido los récords históricos de liquidez. En segundo lugar, como muy bien se ha dicho, los resultados empresariales se han analizado con más detalle, tanto en Estados Unidos como en España, y por tanto yo creo que en general las empresas han manifestado un comportamiento muy saludable. Y en tercer lugar, ¿para qué nos vamos a engañar? Los mercados están estimando una baja de tipos de interés tanto por parte de la Reserva Federal Norteamericana como posiblemente también otra vez del Banco Central Europeo. Luego lo comentaremos. Sí. ¿Qué va a pasar con la FED esta semana, don Ignacio? Pues prácticamente los traders, el 97% del mercado dice que no van a tocar tipos. Yo creo que ya lo ha anticipado Powell claramente en esta reunión del 7 de mayo, del miércoles. Veremos a ver qué dice para el resto del año. Los
bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal, lo que están diciendo es que quieren ver esos datos, tanto económicos y sobre todo esos datos de inflación, para tomar medidas. Yo creo que la Reserva Federal sí los toca, los va a tocar en junio, pero digamos que las previsiones que tenía el mercado de mayores bajadas, yo creo que van a ser muy, muy cautelosos, y Powell, digamos que va a tener que hacer esa lucha con el presidente Trump de en qué medida quiere ser cauteloso, y Trump empujándole a bajar más los tipos y a ser más agresivo. Pero creo que el presidente de la Reserva Federal se mantendrá firme, su mandato acaba en mayo de 2026, ya será otra situación cuando haya pasado un año, pero por lo que creo, durante el año, creo que la ralentización en esa baja de tipos se va a mantener y Powell va a mantenerse firme. En primer lugar, hay que recordar que están muy altos, que están entre 4,25 y 4,50, por tanto, muy por encima del Banco Central Europeo, que en este momento está en 2,25. De tal manera que ese es un factor para pensar que va a bajar los tipos de interés, probablemente, no inmediatamente, pero sí en el próximo mes de junio. En segundo lugar, hay que tener en cuenta un dato muy significativo. El crecimiento de la economía norteamericana durante el primer trimestre ha sido el menos 0,3% anualizado, frente al 2,4% del trimestre anterior. Y hay que tener en cuenta que, así como el Banco Central Europeo en sus estatutos solo tiene un objetivo, garantizar la estabilidad de precios, y otra cosa es lo que haga, sin embargo la Reserva Federal sí que tiene como objetivos la estabilidad de precios, pero también garantizar en cierta medida el crecimiento económico. Por tanto, ese puede ser un factor a favor de la bajada de tipos de interés. Y luego, por otro lado, una bajada de tipos de interés, ¿a quién penalizaría? A un dólar débil. Pero la pregunta es, ¿quieren un dólar débil? Yo pienso que sí, de tal manera que eso no les preocuparía enormemente. Es verdad que un dólar débil favorece la inflación, pero hoy por hoy, con esos ritmos de crecimiento de la economía norteamericana, parece que la inflación no es el gran problema. Bueno, y entonces tenemos que estamos llegando al momento de la decisión de la FED, sea la que sea, y eso coincide con un repunte bastante serio del precio del oro. Sí, efectivamente, veíamos en abril el oro por encima de los 3.500 dólares la onza, hoy estamos en 3.300, 3.320, un poco más bajo, pero se ha visto claramente cómo bancos centrales, sobre todo China, pero hay muchísimos países y bancos centrales comprando ese oro, haciéndolo subir. Parece que no tiene límite. Yo creo que la tendencia alcista para el oro va a continuar, y precisamente como que se está viendo ese proceso de desdolarización, es decir, como que China está mirando más a activos físicos, como es ese oro, respecto a activos financieros como son bonos del Tesoro americano, que se está viendo que están comprando menos, y realmente es como que algo que Estados Unidos y Trump y la administración Trump están favoreciendo, es decir, que les interesa que no compren tanto su deuda, pero que sí que compren ese oro, porque por ejemplo le ha puesto aranceles prácticamente a casi todo y al oro no se los ha impuesto. Por tanto, creo que es un movimiento como que está orquestado. China va a seguir comprando oro y otros bancos centrales, y miraría mucho el ratio de cuántos barriles de petróleo puedes comprar con una onza de oro, y desde el año 2010, en 15 años, que antes se podía comprar 7, 8 barriles por una onza de oro, hoy en día puedes comprar 55. Es decir, como que ese, digamos, acumulamiento de oro, como que China lo va a ver en el futuro para poder comprar materias primas y no tenerlas que comprar en dólares. El oro siempre ha sido un valor, una moneda refugio a lo largo de la historia, y siempre ha mantenido bastante bien su poder adquisitivo, su valor frente a la inflación. Por tanto, a mí no me extraña que en este momento, con la revalorización que se está produciendo, pero sobre todo con la que se prevé, con tipos de interés a la baja, se invierta en oro. Y en ese sentido, creo que aparte del Banco Central chino, que aunque dice que en este momento no está comprando oro, probablemente lo esté haciendo y es el que tiene la mayor cantidad de reservas, sin lugar a duda, en oro, pero creo que en general se está yendo al oro como valor claramente refugio. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es precisamente si ese oro va a seguir subiendo o no, y evidentemente puede subir. Y también recordar el gran negocio que hizo el señor Zapatero y que vendió con grandes alaracas, que vendió el oro a 1.200 dólares la onza, casi todas nuestras reservas, con lo que hoy hemos perdido una plusvalía espectacular. Pero en cualquier caso, recordar que el oro es un valor refugio tradicional. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la gente está invirtiendo en oro es que tiene gran incertidumbre, que yo creo que es el escenario que en este momento se ha producido, sobre todo a raíz del anuncio de los aranceles. Incertidumbre independientemente de cómo acabe la situación. Vamos al debate de tipos, pero en Europa, en este lado del Atlántico. El Banco Central parece que va despejando el camino para un recorte de tipos que sirva para protegernos de la guerra comercial.
Sí, lo que sucede es que a mí me ha llamado la atención porque dice la guerra comercial antiinflacionista y por tanto lo veo con muchísima preocupación porque solo sería antiinflacionista si se hundiera la economía y aún así hundiéndose la economía podríamos estar en el peor de los escenarios, esta inflación. De tal manera que en cualquier caso sí que el Banco Central Europeo no hace más que repetir que estamos prácticamente pegados al objetivo de estabilidad de precios, que es el 2%, y por otro lado lo que sí que hay que poner claramente de manifiesto es que le preocupa el nivel de crecimiento en general mundial, pero sobre todo el europeo. Por tanto, ante esa ralentización del comercio internacional que penaliza mucho al crecimiento europeo, especialmente al alemán, vamos a posiblemente a ver bajada de tipos de interés. No se van a volver a reproducir, afortunadamente, los tipos del pasado, tipos negativos. Pero yo sí que los veo en el 1,75, probablemente después del verano. Ignacio. Sí, se hacía mención al término de desinflación, ¿no? Como que ya no había tanto riesgo en Europa digamos, a esa subida de la inflación. El último dato del IPC ha sido 2,2%, muy benigno, la energía está ayudando mucho, el petróleo ha caído un 13% en lo que llevamos de año y eso está, digamos, ayudando a esa estabilidad de precios. Pero justamente lo que decía Juan, si va a haber aranceles y va a haber esa guerra comercial, los aranceles pueden traer inflación, por tanto ese riesgo sigue existiendo, pero claramente el Banco Central Europeo hablaba de ese 2% que vamos a llegar a nivel de IPC y eso es un buen dato. Como decía él, 1,75 me parece un muy buen nivel para que lleguemos en Europa durante el año. ¿Por qué? Porque realmente lo que está viendo el Banco Central Europeo es un riesgo de crecimiento. Lo que está viendo es que no hay subida de la economía y que tienen que, digamos, incentivarlo con esa bajada de tipos. Bueno, y ya en la bolsa española, hablemos del gran tema. El gran tema no es otro que este culebrón de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Ha habido algunos pronunciamientos en Barcelona donde le reclaman todos que se oponga, todos son Junts, pero también Esquerra, que se oponga a la operación, que la prohíba, que no tal, que no permita que el BBVA se haga con la catalanísima entidad del Sabadell, etcétera y tal. Bueno, y entonces Sánchez ha dicho allí que lo que va a abrir mañana es una consulta pública. Muy bien, no le vamos a saber contar lo que es, porque eso no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. No es un referéndum, no, tampoco. Él lo que quiere es vestirse con algunos argumentos para poder decir que está en contra de la OPA, que el gobierno la prohíbe o que no la deja hacer. Bueno, eso es mi opinión, al menos. Puigdemont le reclama que lo hagan, que vete la OPA. Y al mismo tiempo, pues los grandes inversores se han hecho la trinchera en el capital del Banco Sabadell. Pues mire, yo pensé que Sánchez no me iba a sorprender ya, pues sí, cada vez que habla me sorprende. Yo me he quedado absolutamente sorprendido o pasmado, como diría un castizo, porque evidentemente es la primera vez que sobre la propiedad privada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y yo soy accionista del Sabadell, sobre la propiedad privada decide el conjunto de la sociedad en esa especie de consulta pública, referéndum. Y no el dueño. Efectivamente, y no los dueños. Típica de trilero. Yo me he manifestado aquí en muchas ocasiones como accionista del Sabadell en contra de la OPA, pero evidentemente tendremos que ser los accionistas del Banco Santander, Sabadell, es decir, los propietarios del Banco Sabadell, los que decidamos sobre el futuro de esta OPA. Y nadie más ya no tiene la asamblea, ¿no? Y no la asamblea. Es precisamente volver a los mecanismos asamblearios típicos de la izquierda. No tiene el más mínimo sentido. Y yo creo que nuevamente es una actuación de trilero precisamente para decir que no a la OPA. Claro, es una actuación interesada porque luego les dirás a los que te han pedido que la prohíbas, ¿ves? Os he hecho caso. Qué bueno soy. Vamos a escuchar a Sánchez diciendo esto en el Cercle de Economía. El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país. Sorprendente. El presidente del BBVA, Carlos Torres, respeto absoluto a esta idea estrafalaria de la consulta pública. La unión con Banco Sabadell es un proyecto de crecimiento para crear un banco más fuerte y mejor preparado para el futuro. Y como siempre, máximo respeto a las decisiones, como el que hemos tenido con la CNMC, que ha llevado a cabo un estudio, un análisis largo y profundo,
del que ha resultado unos compromisos importantes que no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, especialmente aquí en Cataluña. Ignacio Bachano. Pues sí, casi de acuerdo en casi lo que comentabais ambos. Por diverger de Juan cuando dice que me sorprendía mucho, a mí ya absolutamente no me sorprende nada. Es decir, las redes a las que se está llegando a través del presidente del Gobierno a todo el tejido empresarial y todo el tejido de agencias públicas y asociaciones políticas, pues como que ya no me sorprende absolutamente nada. Es curioso cuando el veredicto del Comité de Competencia dijo el 30 de abril que estaban unánimemente de acuerdo con que se produjera o que realmente fueran los accionistas del Banco Sabadell, que es lo que tiene que ser una vez que la competencia ha dicho que permite la fusión, que sean los que decidan esa fusión y que sean ellos mismos los que decidan si se fusionan con BBVA. Por tanto, decir eso que realmente no me sorprende, pero con esas consultas, porque también he tenido con el titular que pensar que se refiere a una consulta pública, si iba a ser un referéndum o a quién se iba a preguntar, y claro, dime a quién preguntas y según lo que me vayan a contestar, a lo mejor van a estar más de acuerdo conmigo y por tanto, como gobierno, después del Consejo de Ministros lo someta a presidencia de gobierno, pues puedan vetar la decisión en base a decisiones políticas. Pues sí. Bueno, seguimos con bancos. Banco Santander ha vendido el 49% de su filial en Polonia, Erste Group, y va a destinar 3.200 millones a las recompras de acciones, que es el fenómeno de moda. Efectivamente, ha vendido el 49% de su empresa en ese país a Erste por 6.800 millones de euros, pero además le ha vendido la gestora de activos por 200 millones más. Por tanto, el resultado de esa operación ha sido unos ingresos de 7.000 millones. Una parte importante, como usted ya pone de manifiesto, 3.200, lo va a dedicar en gran medida a remunerar a los accionistas, es decir, a comprar acciones. Pero el resto parece ser, y ya lo han anunciado, que van a ser inversiones estratégicas tanto en adquisiciones como en crecimiento orgánico. Parece bastante razonable que dentro del funcionamiento de las empresas en un libre mercado se realicen ese tipo de operaciones de venta y de compra en otros lugares que pueden considerar más importantes, más estratégicos o más rentables a lo largo del mundo. Ignacio. Buena noticia para el Banco Santander, de hecho lo cogía con subidas del 1% hoy en el mercado. Yo creo que positivo es casi el 3,5% de la compañía lo que está recomprando en acciones y realmente incluso con un 7% de prima sobre el cierre de la semana pasada de su filial allí en Polonia, con lo cual yo creo que positivo para el banco y también para los accionistas. Hablemos pues de Telefónica, si les parece, y desde un punto de vista casi laboral, porque el nuevo presidente está preparando un ERE confirmado. Entre 4 y 5.000 empleados de Telefónica romperán su relación con la compañía. Otro ERE más, porque sí, en el año 2024 ya hubo uno que despidió a 3.421 personas. De tal manera que son EREs, como muy bien ha dicho usted, definitivos, es decir, se rompe cualquier relación con la empresa, porque hay que tener en cuenta que durante un cierto tiempo se ha aplicado una política casi a 20.000 trabajadores de una separación temporal individual, que seguían manteniendo derechos sociales, etcétera, e incluso se volvían a reincorporar. En este caso es un ERE con todas las consecuencias, es decir, la salida de entre 4.000 y 5.000 personas. Hay que ver qué parte va a ser voluntaria y qué parte van a ser obligatorias. Ignacio. Sí, yo creo que lo presentarán como voluntario a los empleados. Realmente en la última década Telefónica ha llegado con estos planes a, digamos, quitarse 20.000 empleados, ¿no?, en 10 años. Ellos lo llaman plan de suspensión individual y, bueno, veremos cuántos voluntarios proceden a ello. Creo que ya empezaban los de 1970, nacidos en ese año, a poder acogerse con 55 años y realmente, bueno, la compañía Payete ya tenía pensado el ir reduciendo y digamos, implementar este ERE durante el año. Pues bueno, uno más de Telefónica. Eso bueno, sí, algún medio de comunicación recalcaba que es la primera vez que se consensúa con el gobierno. Qué raro. Bueno, es la primera vez que produce un impacto sobre empresas españolas, no es la primera vez, era una broma. La debilidad del dólar. Tenemos empresas como Ferrovial, ACS, Iberdrola, la banca, en su conjunto, que, bueno, ante la revalorización de la moneda europea y la debilidad del dólar, pues eso les está impactando.
Sí, como comentaba antes, si el dólar se ha devaluado respecto al euro un 13%, un 10% en lo que llevamos de año, es obviamente las compañías españolas que están trabajando en Estados Unidos y que ingresan en dólares, obviamente lo van a notar en su facturación, ¿no? Veía que es un 27% para Ferrovial, un 12% para Santander, ACS tiene mucha presencia en Estados Unidos y en Canadá, casi un 61% de sus ingresos. Obviamente lo van a notar cuando traigan esos dólares aquí a España a sus balances y, bueno, digamos que el movimiento del dólar creo que va a continuar esa devaluación, que es un poco la intención del gobierno Trump, y tendríamos que estar pensando que eso pueda continuar durante al menos unos años. Una mala noticia. Sí, pero es que además no es que solo se ha depreciado el dólar, sino que se ha apreciado el euro respecto al dólar. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Una pérdida de competitividad en los mercados internacionales, que significa que tú eres menos competitivo porque actúas más caro frente a monedas depreciadas. Hay que recordar, yo siempre he estado en contra de las devaluaciones competitivas, pero precisamente para recuperar, para conseguir mercados, etcétera, lo que se hacía es devaluar la moneda. Una apreciación tiene la ventaja que lucha contra la inflación, pero te reduce mercados. Y ese es otro de los efectos que se está produciendo en muchas empresas españolas que están compitiendo en los mercados internacionales frente a otras que actúan en dólares. Bueno, pues vamos con la guerra que se está produciendo en el petróleo. Tenemos a los grandes productores agrupados en la OPEP y luego la OPEP Plus, donde hay otros productores, pero no pata negra dentro de la organización de la OPEP. Al final se han hartado, los de la OPEP histórica se han hartado y dice que abren los grifos del crudo y que hay que castigar a los traidores que no han hecho cártel para que el precio subiera, y el precio está en caída libre y más que va a estar. Hay que recordar, en primer lugar, que en cualquier país del mundo los responsables de la OPEP estarían encarcelados, porque se trata de una cartelización de libro pública y manifiesta. Y declarada. Por tanto, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de una cartelización, pero que a lo largo de la historia, y algunos lo hemos seguido con cierto detenimiento, funciona muchísimo mejor con los precios al alza que con los precios a la baja, por una razón muy sencilla, porque al final lo que quieren los países exportadores es obtener un cierto nivel de ingresos, entre otras cosas, para poder financiar sus importaciones, para poder amortizar su deuda en el extranjero, etcétera. Por tanto, los acuerdos se producen cuando el precio se está disparando, y ahí sí que hay contracción de la oferta, precisamente para que se dispare más. Pero cuando están cayendo, se aplica lo que tradicionalmente se denomina sálvese quien pueda, y en este sentido estamos precisamente en ese momento, ante una caída de la demanda significativa, o no crecimiento, sobre todo en China y también en Estados Unidos, aunque Estados Unidos hay que recordar que ese es otro de los factores determinantes, que es autosuficiente, incluso exporta, frente a ser un importador neto en el pasado, como consecuencia de la producción a través del fracking de petróleo. Mariano. Sí, claramente la OPEP está abriendo el grifo. Fueron 400.000 barriles los que ya subía en mayo y ahora ha anunciado en junio una medida similar de 400.000 más en producción. Eso obviamente ha hecho caer el precio del Brent, y el precio del petróleo ya está por debajo de $60, lo estamos viendo, y lo que comentaba para la inflación nos va a venir positivamente. Como decía Juan, es claramente una cartelización. Veremos cómo reacciona ese sector de fracking en Estados Unidos, porque sus costes son un poco mayores y eso les puede mermar un poco el crecimiento en producción que siempre Trump antes en su campaña electoral decía drill baby drill, es decir, que quería que siguieran produciendo al máximo. Se está notando seguramente que no van a tener tanta subida en la producción, pero es cierto que ya no son tan dependientes de otros países. Creo que al final la OPEP se está equivocando, pero también estará viendo a lo mejor esa ralentización económica que también mencionaba Juan, en cuanto a que puedan tener menos China, consumo, ¿no? Pero sobre todo porque ellos manejan este grifo de forma que pueden controlar los precios. Al abrirlo de esta forma y bajar tan precipitadamente el precio del petróleo, lo van a notar en sus ingresos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros sus opiniones, sus expresiones en el programa y su presencia en el mismo. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Les agradezco todavía más su interés por el programa y su seguimiento. Eso sí, tengo premio para todos, y es que a la vuelta de publicidad vamos con la redacción abierta.